10 de la mañana en punto, y así lo veía en momento de la columna de salud. Aquí en Arriba Gente vamos a hablar con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri, justamente de la psicología de las emociones. Tal vez podamos tomar algo de lo que sucedió ayer tras el partido, la derrota de Uruguay y todo lo que se generó, pero también en este contexto, en este marco de lo que ha sido un nuevo estreno de Intensamente, en este caso su segunda parte. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo anda, chiquilina? Sí, el ejemplo de ayer fue justamente el desborde de las emociones. La ira, el enojo. La ira, el enojo, la frustración, sí, muy comprensible. A ver, nosotros ya hemos hablado de Intensamente, la película la número 1. Hemos hablado en particular de algunas emociones utilizando los personajes de la película. Yo digo que esa película es como un libro de texto que vale la pena ir a verla, repasarla, mirarla con chiquilines de 4 años, de 10 años, de 15, de 20, mirarla en familia, de 40. Es un excelente manual acerca de qué son estas señales del organismo mediante el cual nos llegan mensajes de cómo estamos. Y prestarle atención a estas señales es básico, e interpretar estas señales adecuadamente también es básico para posteriormente poder entrenarnos para manejar las emociones adecuadamente, cosa que no se vio en la tribuna ayer en el partido. ¿Qué quiere decir manejar adecuadamente las emociones? Claro. Si yo me siento así o asá, ¿lo tengo que reprimir para no expandir, digamos, mi mal humor, mi frustración? ¿Y después qué hago con eso? Bueno, eso es parte del entrenamiento que debería ser un ingrediente básico de la educación. Hemos hablado mucho de habilidades blandas presentes en la educación hoy en día, que se están identificando emociones, porque de repente un niño frustrado, un niño triste, un niño enojado, difícilmente aprenda a sumar, restar, multiplicar o hacer el dictado, por ejemplo. Se está hablando de habilidades blandas en los lugares de trabajo. Es lo que dentro de unos años nos va a distinguir de ser sustituidos por un robot, una inteligencia artificial. Bueno, a nivel parlamentario se está analizando un proyecto en esa línea, ¿no? Ya han habido noticias acerca de esto. ¿Por qué Intensamente es un buen libro de texto para esto? Porque muy sencillo, con unas animaciones bárbaras, nos dicen que todos tenemos estos personajes allí en nuestro sistema nervioso que nos dicen: estás triste, estás contento, estás enojado. Y ninguna de estas emociones no es ni buena ni mala en sí misma, porque todas en algún momento de la película, esto me parece lo más interesante, tienen costados muy positivos en sus mensajes, pero también costados negativos. Claro. El exceso siempre es malo. Claro, claro. En la número 1, y esto no hay riesgo de spoiler, la emoción aparentemente más negativa, la tristeza, que siempre está como llorando, molestando, que fastidiosa, resulta ser un poco la heroína de la película. ¿Por qué? Porque equilibra la alegría desbordante del adolescente protagonista de esta película. O sea, pone cierto grado de equilibrio en la respuesta emocional. Y eso es algo que se aprende, y justamente Intensamente 1 es lo que muestra, Intensamente 2 también lo muestra, con el protagonismo ahora, en este caso, de la ansiedad. Parece maravilloso en estos tiempos que corren agregar esa emoción. Era fundamental ese personaje. La ansiedad es una especie de torbellino que en la adolescencia, en el despertar de la adolescencia de la protagonista de esta película, se lleva puesto todo el resto de las respuestas emocionales. Es una descripción, yo decía, qué fantástico este recurso para mostrar lo que es la ansiedad. Y el mal manejo de la ansiedad que muchas veces hacemos. Tiene que haber un psicólogo que trabajó mucho en un la equipo de psicólogos, seguramente. Pero el costado de mostrar emociones, que la misma emoción es positiva y negativa al mismo tiempo, y el equilibrio entre todas las emociones genera una respuesta emocional adecuada en una persona, sobre todo en la adolescencia, es, yo diría, una caja de herramientas maravillosa para los adultos que están educando a chiquilines. Ahora, Lore reciente planteaba eso de reprimir las emociones, ¿no? Y hace unos días, creo que en base al algoritmo, las redes sociales te van tirando diferentes videos. Y veía justo que se ve de una mamá que estaba en un funeral con su pequeño, y ella le trataba de explicar que sí, que estaba triste, y él la consolaba desde un lugar tan tierno de contención,
que me parece que también habla mucho de cómo ha cambiado eso, del que no, yo estoy bien, no estoy triste por parte de los padres o de los adultos referentes a nivel generacional. No sé si eso se está percibiendo, el permitirse sentir y demostrar que uno está mal. La irrupción de la psicología de las emociones, yo lo ponía de título de la columna hoy, es relativamente reciente. Las emociones no eran materia prima de la psicología. Claro. La materia prima de la psicología clásica era la conducta o el inconsciente profundo, dependiendo de la corriente. Las emociones tienen credencial, acceso a la psicología, hace relativamente poco tiempo con la irrupción de los descubrimientos sobre los neurotransmisores, que demuestran que hay estados químicos que tienen un correlato con lo que sentimos, alegría, tristeza, estrés, tienen un correlato en nuestro sistema nervioso. Cuando la ciencia dice, bueno, está bien, esto existe, porque antes era considerado subjetivismo, hablar de emociones, allí empezamos a enfocarnos en que sí, estas emociones están realmente ocurriendo, pero lo más importante a nivel terapéutico, hacerme cargo de lo que siento, me permite que esa respuesta yo pueda utilizarla adecuadamente en la vida en sociedad. Ahí está. ¿Y si me irrumpe la ira y no la sé controlar, termino como algunos jugadores ahí en la tribuna. Si me irrumpe, no sé, una pasión loca por una persona que amo y no me controla, bueno, termino preso. Claro. Entonces, aprender que las emociones existen no es abrirle la puerta a que se desboquen esas mismas emociones, sino el primer paso para poder manejarlas adecuadamente. Ni la negación de las emociones, ni el pase libre, digamos. Claro. El control. Por ahí venía mi línea de pensamiento, lo que preguntaba Maggie, lo que decías vos, porque tengo la sensación de que hace unos años las reprimíamos, no hablábamos, no las veíamos, ahora las vemos y quizá también eso justifica irrupciones de las emociones descontroladamente, ¿no? Que podemos dañar a otro o dañarnos a nosotros mismos incluso por no controlar esos impulsos que pueden venir. ¿Dónde está ahí el punto medio, no? Sí, bueno, en la adecuada educación de las emociones, no negarlas, que estén presentes en la educación general, que la educación formal las tenga en cuenta. Han habido estudios muy interesantes de las emociones en niños, de las emociones en adolescentes, cómo sabiendo manejarlas, haciendo talleres para el control de las emociones, hablando de las emociones, tomando conciencia de que son señales del organismo válidas, como muy bien muestra la película Intensamente, la ira, pecado capital, la envidia, pecado capital, el miedo, emoción que aparentemente en mucha idea educativa hay que reprimir. No se puede tener miedo. Son mal manejos de las emociones. La película que te dice es inevitable tener todo el abanico de las emociones. No se puede sacar ninguna del espectro. Le falta Intensamente la frase de cabecera de Álvaro Alcuri. A veces sí, a veces no. Claro. ¿O no? A veces está bien demostrar las cosas, a veces hay que medirse, a veces se puede tolerar la tristeza, a veces no. Agregámosle eso, la psicología de la canilla. Una canilla está básicamente para abrir y cerrar, no para tener todo el tiempo cerrada y todo el tiempo abierto. Regular la canilla es algo que tenemos que aprender. Aprender a manejar las emociones es algo que podemos y tiene que estar en la educación de los chiquilines. Y los adultos somos los grandes educadores de emociones. Si no lo sabemos hacer nosotros, difícilmente podamos Y me parece pertinente entonces eso, poder hablar y ver de repente en familia, ¿no? Con las diferentes generaciones, que se pueda después tener un diálogo, una charla de lo que les parece, ¿no? Claro, esto es materia prima para la reunión familiar de primera calidad. Divino. Miren Intensamente en familia si pueden. Divino. Álvaro, muchísimas gracias. Chiquilinas, gracias a ustedes. Un placer. Cerramos por aquí la columna de salud con nuestro psicólogo de cabecera, Álvaro Alcuri.